vamos a empezar aprovechando el tiempo. ¿Y cuál es el pasaje más conocido de la Biblia? ¿Cuál es el versículo más conocido de la Biblia? Yo sé que ustedes lo saben, yo sé que ustedes lo conocen y es Juan 3:16, ¿no? Juan 3:16. Y vamos a ver eso, por favor, si acompañan ahí. Eh, Porque a mí me sorprende mucho igual lo que dice la palabra acá en este pasaje de Juan 3:16. Me sorprende mucho lo que el Señor manifiesta. Y yo sé que algunos de ustedes lo pueden decir hasta de memoria, ¿no? Es porque de tal manera dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este pasaje para mí no tiene lógica, no tiene explicación, si puedo decirlo así de alguna forma, porque dice acá que de alguna forma Dios amó al mundo, ¿no? Dice, porque de tal manera, dice Dios, amó al mundo. Ahora, ¿por qué Dios ama al mundo? ¿Por qué Dios amaría a este mundo, no? ¿Por qué Dios amaría a las personas de este mundo? Aun cuando sabemos que las personas de este mundo le dan la espalda a Dios, cada uno está tras lo suyo, cada uno solo quiere conseguir lo suyo. ¿Por qué de alguna forma eh, Dios amaría a este mundo? ¿Por qué Dios, qué tiene Dios con este mundo, ¿no? O sea, para mí me sorprende, ¿no? Porque usualmente, como nos pasa a nosotros, nosotros amamos a las personas con las que somos compatibles, amamos a las personas que nos caen bien, amamos a las personas que nos tratan bien, amamos a las personas que tienen gustos parecidos a nosotros, etcétera, ¿no? Pero acá, cuando tú ves a Dios y cuando tú ves el mundo es algo muy contrario, Dios. El mundo es enemigo de Dios. O sea, no es que Dios, y escuchen, no es que Dios es enemigo del mundo, sino el mundo es enemigo de Dios. O sea, el mundo es contrario a Dios, enemigo de Dios, como decía, le da la espalda a Dios. Y sin embargo, lo que Dios siente por este mundo, lo que fluye de él es amor. Dios ama a este mundo y lo ama de una manera muy grande, no lo ama solamente, vamos a decirlo así, eh, como algo, como un deber, ¿no? Y ahí algunos ponen Dios ama a sus hijos. Sí, Dios ama a sus hijos, pero ahorita estamos hablando del mundo, no de sus hijos solamente, sino de los hombres de este mundo. Y como digo, los hombres que no necesariamente le siguen, que los hombres que, decíamos, ¿no? No es ni siquiera que como nosotros que amamos a las personas que queremos, amamos a las personas con las cuales nos reímos, ¿no? No amamos a nuestros enemigos, pero cuando Dios ama, dice que Él está amando a la gente, ¿no? A este mundo, y eso por eso decía, para mí no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo es enemigo de Dios y normalmente lo que uno siente por un enemigo, lo primero que uno eh, hace por un enemigo es eliminarlo. Pero dice que de tal manera, dice acá, Dios amó al mundo. Y por supuesto no está hablando del planeta Tierra, sino está hablando de los seres humanos, ¿no? De la gente, el mundo que Dios ama. ¿Y por qué Dios ama tanto al mundo? Qué tiene la gente que atrae a Dios? ¿Qué tiene la gente que hace que Dios le ame? No es por sus hechos, no es por sus méritos, pero nosotros sabemos que Dios creó al hombre y a la mujer, y el hombre y la mujer es el único ser
que puede manifestar a Dios en esta tierra. Es el único ser que puede manifestar la gloria de Dios. Es el único ser en el cual Dios puede venir y morar y habitar. Y en la vida del ser humano, Él empezar a cambiar esa vida y Él manifestarse, que la gente pueda ver a Dios en el hombre. Y ese era el propósito del hombre, que el hombre llenara la tierra y el hombre en comunión con Dios y el hombre sin pecado, el hombre iba a poder reflejar la gloria de Dios en todo este mundo. Cuando el hombre peca, ¿no? El pecado hace que esta imagen de Dios se vea distorsionada, que esta imagen de Dios no pueda ya reflejarse. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el capítulo 6 de Génesis? Los hombres empezaron a multiplicarse, ¿verdad? Y dice que Dios miró y Dios dice que el hombre lo único que pensaba todo el tiempo era pensamientos de mal. Su corazón, dice, estaba inclinado al mal, ¿no? Y dice la Biblia bien, bien claro ahí que a Dios le dolió, dice, en su corazón. Le dolió en su corazón haber hecho al hombre. O sea, Él había hecho al hombre para un propósito y el hombre, una de las cosas que Dios le dio fue la voluntad del hombre de poder decidir, la voluntad del hombre de poder él tomar el camino, y él tomó el camino contrario, a excepción, por supuesto, ¿de quién? De Noé, ¿verdad? A excepción de Noé, que dice la palabra que Noé fue agradable a Dios, ¿no? Era un varón justo y agradable a Dios. Así que Dios ama al hombre, Dios ama no por lo que el hombre está haciendo, no por lo que el hombre en estos momentos representa quizás, porque el hombre es enemigo de Dios, pero dice de tal manera amó Dios al hombre. Dios tiene un gran afecto por el hombre y es este amor que lo motiva a él a enviar a su hijo. Es este amor por el hombre que motiva a Dios a enviar a Jesucristo, pero para rescatar al hombre, ¿no? O sea, no envía a su hijo para castigar al hombre, sino lo envía para rescatarlo, ¿no? Ahora, Dios no puede obligar al hombre a ser rescatado. Por eso la palabra dice ahí en Juan 3:16, dice, para que todo aquel que en él cree, o sea, Dios manda a su hijo para rescatar al hombre, pero el requisito o los que van a ser rescatados son aquellos que creen en él, ¿no? Para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios ve el mundo, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de gente desobediente, un mundo lleno de gente que le ha dado la espalda a él. Y no es lo que él siente primero, otra vez es ¿saben qué? Ya no me importa nada, sino lo que dice, voy a mandar a mi hijo y lo voy a mandar a mi hijo a la tierra, voy a mandar a mi hijo a los hombres, pero los voy a mandar con el fin de que los rescate. ¿Y a quiénes van a rescatar? Dice, él va a rescatar a aquellos que crean en él. Es el único requisito, creer en Jesucristo, creer en quién es Jesucristo, ¿verdad? Creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él es el Señor. Y dice el versículo 17, ahí está, dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no envió a su Hijo para condenar. Ahora, quizá tenemos que recordar un poco nuestra infancia. A ver, cuando tus papás salían de casa y te dejaban instrucciones o decían, ¿saben qué? Pórtense bien, no hagan travesuras y vamos a volver a tal hora, etcétera. Y tus papás se iban. Y cuando tus papás se iban, ¿tú qué hacías? Hacías justamente, no, muchas veces todo lo contrario
a lo que tus papás te habían dicho que hagas, ¿no? Si habían dicho no jueguen, estás jugando. Si habían dicho no agarren esto, estabas agarrando esto. Si habían dicho no prendas televisión, te dices, ah, nadie me está viendo, prendía televisión, ¿no? Hacías de todo de repente, ¿no? Y muy bien, pasaba el tiempo y ¿qué pasaba cuando tus papás regresaban, cuando escuchabas, ¿no? que la puerta se estaba abriendo o si tenían auto, cuando escuchabas que el auto se estaba cuadrando? ¿Qué hacías inmediatamente? ¿Te acuerdas? ¿Mm? Pánico, pánico, ¿no? Si habías roto algo, a veces pasaba, ¿no? Que te habías puesto a jugar y habías roto justo el florero de la abuela, el florero con las cenizas de la abuela, justo tiraste un pelotazo ahí y rompiste, ya, o sea, cuando venía, ¿no? Cuando venían nuestros padres, era pánico. ¿Por qué? Porque venía a castigarnos prácticamente. O sea, tú ya sabías que merecías el castigo por lo que has hecho. Y aquí está lo que es diferente, ¿no? Porque el castigo era bien merecido, que Dios vea al mundo que es enemigo de Dios, Dios ve al mundo que está en desobediencia, Dios ve al mundo que le ha dado la espalda a Dios y envía a su hijo por primera vez, pero no lo envía para castigar, sino lo envía para reconciliarlo con Dios, envía para salvarlo, ¿no? Y es como si después de todo ese desastre que tú has hecho, viene tu hermano mayor, sabiendo que ya va a venir papá y mamá, viene y mira, has roto las cosas que no habías de romper, has hecho una cosa, has hecho otra cosa, y viene tu hermano mayor y te dice, ¿sabes qué? No te preocupes, no te preocupes, cuando venga papá y mamá, vamos a decir que fui yo. Ahora, yo sé que eso es solo ciencia ficción, ¿verdad? O no sé qué otro rubro es, porque por lo menos yo he tenido 4 hermanos y nunca ha sucedido eso en mi casa. Por eso, pero supón esto, ¿no? Supón que después de tú haber roto el vidrio valioso, el espejo, de haber desobedecido, de haber hecho tu desastre, está por venir papá y mamá y viene tu hermano mayor y te dice, mira, ¿sabes qué? Cuando vengan papá y mamá, vamos a decirles que fui yo. ¿Ok? Pero te van a castigar. Pero el castigo que era para mí lo vas a tener que llevar tú. Pero o sea, va a haber consecuencias porque papá y mamá dijeron, si hacen esto, esto va a pasar. O sea, eso estaba claro. Van a haber consecuencias por lo que ha sucedido. Y tu hermano mayor te dice, sí, no hay problema. Cuando vengan, diremos que fui yo y yo voy a pagar las consecuencias. ¿Qué está tratando de hacer ese hermano mayor? Ese hermano mayor, lo que te está ofreciendo ahí es primeramente, es algo que va más allá, ¿no? de lo que mereces, porque tú mereces ser castigado. Pero Él está ofreciendo tomar tu lugar, Él está ofreciendo que la ira del Padre, que el castigo del Padre no se fije en tu persona, sino se fije en Él. O sea, tu papá te va a mirar y tu papá va a pensar que tú eres el hijo que ha obedecido todo. Tú eres el hijo que cumplió todo lo que dijo el papá. Tú no hiciste nada malo. A quien el papá, por ser justo, va a tener que castigar es al hijo que está tomando la culpa, ¿no? Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Eso es lo que vino a ofrecer Jesús. Vino a ofrecerle al hombre eso, ¿no? Vino a ofrecerle esa reconciliación. Vino a decirle, mira, ¿sabes qué? El tipo de vida que has llevado, mira dónde te ha llevado, el tipo de persona que eres, pero ¿sabes qué? Pero yo voy a llevar esa culpa, yo voy a llevar ese pecado, yo voy a llevar las consecuencias y el Padre te va a mirar a ti y te va a mirar a ti como si tú nunca hubieras hecho nada. Y esa es la salvación que Dios nos da. Esa es la salvación tan grande que tenemos, que Jesús nos ofrece. ¿A quiénes? A los que quieren, a los que le aceptan. No a todos, sino al que cree en Él, dice su palabra, al que cree en Él.
De repente hay algunos que están conectados acá, que recién se están conectando, que no tienen tiempo escuchando el mensaje de la palabra de Dios, y este mensaje es para ti. Es que Dios quiere que creas en Él, que le puedas entregar tu vida, y Jesucristo va a tomar ese castigo que tú mereces. Él se lo lleva, o Él se lo llevó, si podemos decirlo así. Si tú crees en Él, si tú crees en Él, este es el regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No porque lo mereces. Todos hemos roto los mandamientos de Dios, no por merecerlos, no por ser buenos, sino más bien todo lo contrario, justamente por ser culpables, justamente por ser pecadores. Es que Cristo viene y puede ofrecernos este regalo. Y esto es lo que dice en el versículo 18, que el que en Él cree, o sea, una vez que nosotros decidimos poner nuestra confianza en Dios y creer en Él, dice, el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. O sea, si yo, vamos a decir, acepto en el ejemplo que les estaba dando, ¿no? Que mi hermano mayor sea quien diga o quien tome mi culpa y quien sea castigado, yo me libro. No soy condenado. Yo no soy condenado. ¿Por qué no soy condenado? Porque no he hecho nada. Yo no soy condenado porque Él es el que está siendo condenado. Yo no soy condenado. Y eso es lo que Dios viene a ofrecernos a cada uno de nosotros. Y dice que el que en Él cree, dice, no es condenado. No tengo que temer. No tengo que correr. No tengo que, o sea, y vamos a ver, ¿no? En esta imagen, un poco la similitud, ¿no? De que yo soy libre, pero veo que a mi hermano todo el castigo le está cayendo, el castigo que yo merezco. Entonces, una persona normal se sentiría mal, ¿verdad? Porque sabiendo que yo debo ser castigado, lo están castigando a él. Esa persona se sentiría mal, esa persona hasta diría, no, sabes que al final yo fui. Y eso es lo que la palabra dice, que debemos de nosotros, si reconocemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, nosotros debemos de reconocer nuestros pecados. Nosotros debemos de reconocer lo que hemos hecho delante de Dios y decir, Dios, esto es lo que, no fue Él, fui yo, pero Él ya pagó por el castigo de nosotros. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, o sea, no todos van a creer, no todos creen, por si acaso. Ojalá no dijera, pero la noticia de la salvación, la noticia de ser hijo de Dios, la noticia de poder ser libre, no del castigo de Dios, yo diría, la aceptarían. Yo diría, todos irían corriendo a aceptar ese regalo de parte de Dios, pero no todos, lamentablemente. Hay personas que no creen. Isaías decía, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? No todos creen. Cuando Jesús vino, ¿todos creyeron? No todos creyeron. Y vamos a ver en un ratito por qué no todos creyeron. Dice que el que no cree, dice, ya ha sido condenado, ¿no? Volviendo al ejemplo, si yo me he portado mal, si yo he hecho desastres en mi casa, ya estoy condenado ya, o sea, las reglas fueron claras, ya he sido condenado, no tengo que esperar ni siquiera a que venga, vamos a decir, papá, o sea, sino ya por mis actos yo ya decreté mi condenación, por haber desobedecido, por haber hecho lo incorrecto, yo ya decreté mi condenación. Y eso es lo que dice acá, por eso, ¿no? Que el que no cree, aquel que decide no creer, no es que tiene que hacer algo para ser condenado, no, ya ha sido condenado. El creer más bien es lo que te saca de esa condenación. El creer te saca del estado de ser condenado. El que no cree sigue en su propio estado, por eso dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado. Es decir, todos estamos condenados
Y el creer en Jesús es lo que nos saca de la condenación y nos pasa a la vida eterna. Y el versículo 19 dice, y esta es la condenación, ¿ok? Aquí está la condenación. Acá está la razón por la que no todos creen. Aquí está la razón por la que no todos deciden seguir a Jesucristo. Aquí está la razón por la que no todos aceptan el regalo de Dios, el ofrecimiento de Dios. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación, que viene la salvación, viene Jesús, viene el mensaje de la palabra de Dios, y el problema es que estoy amando. Ese es el punto final, que amo. Porque aquí dice que ¿cuál es la condenación? Que los hombres aman. Vuelve a usar esa palabra. ¿Se acuerdan cómo empezó todo? Que Dios amó al mundo. Dios envía a su Hijo. Por amor envía a su Hijo. Para castigar, no. Para reconciliar. Por amor ese Hijo va a tomar el pecado de todos nosotros porque Él nos ama también como el Padre. Y Él va a aceptar la culpa de nuestros hechos. Por amor, Él da este mensaje a todo aquel que quiera creer en Él para ser salvo de la condenación. Cuando el mensaje llega al hombre, algunos no aceptan y se condenan. ¿Por qué dice? Porque aman más las tinieblas que la luz. Y por supuesto este es lenguaje alegórico, ¿no? Tinieblas, luz. ¿Qué será tinieblas? ¿No? ¿Qué será que la Biblia cuando dice que el hombre ama más las tinieblas que la luz? Por supuesto, cuando habla de la luz está hablando de Jesús, ¿no? Está hablando del Hijo de Dios que fue enviado. Pero ¿qué será tinieblas entonces? Cuando la Biblia dice, supongamos que yo te dijera, tú estás amando más las tinieblas. ¿Qué es lo que yo qué quiere decir eso? ¿Qué quisiera decir eso? Que estás amando más las tinieblas que la luz. De repente, ¿verdad? Cuando dice que uno ama más las tinieblas, pecado, ¿no? Algo que uno ama más que a Dios puede ser algún pecado, ¿no? El pecado es el general, pero amas quizá un pecado. La carne, alguien también está poniendo ahí Daniel, ¿no? La maldad, ¿no? La maldad, muy bien, las cosas de este mundo, muy bien, tus deseos propios, muy bien. Ahorita vamos a definir bien qué es amar las tinieblas más que la luz, ¿no? Porque dice acá que esa es la condenación, los deseos. Así que al final la pregunta va a ser, ¿qué amas en esta vida? Y la gente prefiere condenarse, o la gente prefiere la condenación a Dios porque hay un amor hacia algo o hacia alguien que le impide aceptar esa salvación. Hay un obstáculo de amor, hay algo que ellos están amando que impide que ellos puedan decir, Dios, acepto tu regalo, acepto tu camino, acepto tu salvación, ¿no? Hay un obstáculo, hay algo que ellos están amando. Y lo que vemos acá es que eso que ellos están amando les va a costar la condenación. Les va a costar la condenación. Como muchas veces se ha dicho, ¿no? ¿Cómo Dios ¿por qué Dios envía al infierno a la gente si Él es un Dios amoroso? Pero ¿y qué tal si no es Dios quien envía al infierno, sino es que soy yo, que estoy camino al infierno, pero viene Dios para ofrecerme la salvación, viene Dios para ofrecerme la salida de ese camino, y yo le digo, Dios, no, porque yo amo esto.
yo amo esto otro. Y esa es la condenación, dice, que los hombres aman más las tinieblas que la luz. ¿Será posible que el hombre, que el ser humano, que tú y yo amemos, nos cueste dejar de amar algo y que esto nos cueste la condenación? ¿Mm? Esto sucede. Esto sucede por amar algo, ¿no? Nos cuesta la condenación. Y en este caso, como decía este término, amar las tinieblas. Pero ¿qué es el mal? ¿Qué es el mal? ¿Qué son las tinieblas? Porque entonces la mayoría de la gente entonces no es mala, ¿no? Porque el mal, para muchos el concepto del mal, bueno, es quizás hacer cosas malas, drogarse, fumar y cometer ciertos actos, pegarle a la esposa, abusar de esto, lo otro, ¿no? Pero si se dan cuenta, el mal es todo aquello que nos impide acercarnos a Dios. Y en teoría puede ser algo inclusive bueno, ¿m? Pero es algo que amamos más que a Dios. Ayer justamente compartíamos con los jóvenes y hablábamos justamente del amor, de qué es el amor, y que Dios es amor, por lo tanto Dios es el que realmente puede enseñarnos qué es amar, cómo amar, porque su naturaleza es el amor, Él es el experto, puede ser el dinero, ajá, como están poniendo ahí, ¿no? Y lo que veíamos era que nosotros amamos muchas cosas, ¿no? Amamos a nuestros padres, amamos a nuestra esposa, amamos a nuestro esposo, amamos a nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes aman su profesión? ¿No? Se dice, ¿no? Yo amo mi profesión. Amamos el deporte, amamos algún hobby. Otros pueden decir que aman a sus mascotas. Todos amamos diferente tipo de personas en esta vida. Dios nos ha hecho así, al habernos hecho a su semejanza, Él nos ha hecho seres con ese potencial de amar, con esa característica de amar, ¿no? Dios nos ha hecho seres que aman. Pero Dios ve cuando ese amor, por cualquiera de estas otras cosas, se desproporciona y al final lo va a reemplazar. Lo va a reemplazar. Por ejemplo, y esto sucede, y de repente nos ha sucedido acá a alguien que nos esté escuchando, ¿no? Tú te casaste porque amabas a tu mujer, ¿no? O porque amas a tu mujer. Y estás ahí, te bendicen y tú dices, ay, Señor, gracias por esta mujer que me has dado, ¿no? Amas a tu mujer, tienes hijos de repente, amas a tus hijos, pero tienes trabajo y de repente amas tu trabajo también. Y está bien, no hay ningún problema que ames tu trabajo, que ames tu puesto, tu profesión, pero luego empiezas a amar, ese amor por tu profesión, por tu trabajo, empieza a crecer y empiezas a pasar más tiempo en tu trabajo, empiezas a pensar más en tu trabajo que lo que deberías de pensar, empiezas a dedicarle más tiempo, te satisfaces, ¿no? Trabajando cuando la gente te felicita o haciendo una venta o cerrando contratos, terminando proyectos, ¿no? Y es un amor que se supone que estaba bien todo, pero cuando te das cuenta, el amor por tu trabajo, por tu profesión, que Dios no tiene ningún problema, pero cuando se desproporciona, sale de su lugar, ese amor puede costarte tu familia. Esa familia que tú prometiste, esa esposa que tú prometiste amar, o ese esposo, ¿no? Que tú prometiste amar y dedicar tu vida, ¿no? Y tus hijos, tu casa, o sea, puedes perder toda tu casa porque el amor por tu trabajo te cegó. Lo dejaste crecer de un tamaño que nunca debía de haber crecido. ¿Ah? Y es la historia de 800 divorcios.
¿no? Que nos pasa más al hombre que a la mujer, ¿no? Que el hombre ya se dedica al trabajo y está en el trabajo y la felicitación del jefe y la promoción o el dinero, decimos, no, necesitamos dinero, ¿no? Y es por el dinero, va muy bien, ¿no? ¿Y tu familia? ¿Y tu familia? El amor por tu familia, que debería también de cuidarlo, o nunca dejar que el amor por tu familia, me imagino, ¿no? Sea mayor que el amor por tu trabajo, por tu profesión, por tu carrera, eh, empiezas a tener un amor más grande y ese amor te va a hacer perder tu familia, ¿no? Y adivina qué vas a, y adivina, ¿no? Y uno dice, no, yo lo hago por mi familia. Sí, adivina que tú lo haces por tu familia, adivina que vas a terminar perdiendo. El amor de tu familia. El amor, ¿no? ¿Por qué? Porque tu amor por tu profesión estuvo desproporcionado. Y así puede ser el amor por tu mascota, ¿no? Estoy dando ejemplos solamente, ¿no? Está bien que uno quiera su mascota, todo, pero ¿cuántos han visto gente que dice, no, no puedo salir porque tengo que quedarme con mi mascota y mi mascota llora si no estoy 2 horas con mi mascota? ¿Sí? No puedo ir a visitar a mi mamá que está enferma por mi mascota. O no, nadie puede venir a mi casa porque a mi mascota no le gusta la gente y toma su siesta a mi mascota. O sea, puedes amar a tu mascota, no hay ningún problema, pero cuando amas a tu mascota de una forma desproporcionada, de una forma equivocada, se convierte en un obstáculo, ¿no? Se convierte en un obstáculo. Es cierto, hay personas que aman, como dice ahí, a sus mascotas más que a su propia pareja. Es cierto, es un amor y es un amor que te enceguece, ¿no? Y a Jesús le hicieron esa pregunta, ¿no? De los más de 600 mandamientos que existían, le dijeron, Señor, ¿cuál es el más importante mandamiento? Y ustedes conocen lo que él contestó. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dijo, este es el principal mandamiento. ¿Qué quiere decir que es el principal? Que es el más importante, ¿verdad? Que es el más importante. Y luego dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, al final todo tiene que ver con cómo amamos. ¿Qué amamos? ¿Estamos amando bien? ¿Estamos amando proporcionalmente? ¿Estamos amando como deberíamos de amar? Y en Juan 3:16 y en adelante que estamos leyendo, Jesús dice, no, yo traigo un mensaje. Bueno, yo traigo un mensaje de paz, yo traigo un mensaje de reconciliación de este Dios amoroso. Dice, pero la gente a veces ama más las tinieblas que la luz. Entonces, si te das cuenta, las tinieblas puede ser cualquier cosa, hasta por buena que sea, pero que me hace no poder yo corresponder al amor de Dios o que el amor de Dios no sea primero en mi vida. Cualquier cosa puede convertirse en tinieblas. Cualquier cosa puede convertirse en tinieblas. La esposa, el esposo, sí, también. ¿Cuántas veces amamos más a nuestro esposo o a nuestra esposa que a Dios? ¿Por qué? Porque de repente tu esposo o tu esposa no quiere seguir a Dios. No tiene las ganas que tú tienes, etcétera, etcétera. Y uno por complacerla pone a Dios a un lado, ¿no? O por complacerlo, ¿no? Y por amar desproporcionalmente a tu esposo o a tu esposa, adivina que te ganas la condenación, porque no amas a Dios. Podemos amar amigos más que a Dios también, y estos amigos se convierten en un obstáculo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces tratando de agradar, de quedar bien con nuestros amigos, no queremos ofenderlos y bueno, preferimos desagradar a Dios que desagradar a nuestros amigos. Tinieblas, obstáculos. Y así podemos amar nuestra profesión, hobby, mascota, deporte más que a Dios. Y esto nos impide
obedecerle, seguirle y cumplir este mandamiento que Jesús dijo, no, ama al Señor sobre todas las cosas. Y el segundo, ama a tu prójimo. Y fíjense lo que dice el versículo 20, ya casi terminando de Juan 3:20. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. No quiere que le digas que está amando mal, que está amando algo más que a Dios. No quiere. Mas el que practica la verdad, dice, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sus obras son hechas en Dios. Así que solo podemos estar en dos sitios, en la luz o en las tinieblas. Y para los que estamos en la luz, todo el tiempo tenemos que seguir viniendo a la luz, porque es fácil de desviarnos de este mandamiento de Dios. Es fácil desviarnos de este resumen que dijo Jesús, de amarle a Él, primeramente sobre todas las cosas, o de amar, como decía, mi perro, mi gato, mi profesión, mi hobby, mi deporte, mi televisión, cualquier cosa, amarlo más que a Dios y más, inclusive, que al prójimo que supuestamente yo debo de amar. Entonces, pero dice que el que está en la luz viene, dice, el que practica la verdad viene a la luz. ¿Por qué tiene que venir a la luz? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, todo el tiempo Dios nos está examinando. Nos estamos desviando un poquito para un lado, Dios nos tiene que hablar. Oye, un momento, piensa esto, o sea, no piensa, ¿qué estás amando? ¿Cómo están tus prioridades? Porque a veces por amar de una forma que no debemos amar algo, terminamos perdiendo lo que deberíamos de haber estado amando. Oleado y sacramentado no por mí, sino por la palabra de Dios. Y recibimos condenación. ¿Por qué? Porque no queremos soltar eso. Estamos atrapados en un amor, amando algo que nos impide, ¿no? Que nos impide acercarnos a Dios. Y dice que esa es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Yo confío que todos los que estamos acá conectados en esta hora podamos reconocer que necesitamos venir a la luz todo el tiempo, necesitamos ser reprendidas nuestras obras, si se puede decir, necesitamos ser examinados, que si estamos amando a Dios primeramente y si estamos también amando a nuestro prójimo como Dios quiere que amemos, porque todos nosotros, por ser seres humanos, propendemos a desbalancearnos, somos como esas llantas que necesitan el balanceo todo el tiempo, se ven bien, se ven correctas, pero solo hasta que son pasadas por la palabra de Dios te das cuenta, acá hay un pequeño desbalance. Acá hay un pequeño desbalance. Pero no es para condenación. ¿Por qué? Porque yo vengo a la luz. Yo vengo a la luz. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios.